Bueno, ante todo quiero agradecer a Marcos por la invitación, creo que esta jornada es muy interesante. Y la idea de la presentación es arrancar un poquito tratando no solamente de hablar de la carne bovina, sino de hablar de la proteína animal en general. Y por eso la primera presentación, la primer slide que muestro son las tres carnes que son las que compiten entre sí por un plato principal en cualquier almuerzo o cena de cualquiera de nosotros. Yo creo que es importante no solo mencionar eh, este, la proteína animal como su conjunto, sino qué tenemos que hacer en cuanto a la carne vacuna para poder seguir compitiendo con la carne aviar, con la carne porcina, que parecería que viene ganando espacio día a día y a mucha velocidad, ¿no? Acá hay un par de frases que me parecen importantes y estamos en un momento de cambio, sin lugar a dudas, en la producción de carne bovina. Y me gustó esta frase de Warren Buffett donde dice, contratar los mejores y dejarlos hacer lo que saben, y si no, contratar los más baratos y que hagan lo que tú dices, ¿no es cierto? Yo creo que en el sector cárnico de Latinoamérica estamos en ese proceso. O cambiamos un poco la situación generacional de quién maneja nuestro negocio, de quién desafía nuestros sistemas tradicionales, o vamos a quedar un poquito en la cola del tren viendo lo que pasa con las otras carnes. Cuando uno prepara estas presentaciones, siempre se acuerda de cosas que tiene que decir, y acá me anoté una especie de machetito, y me pareció importante mencionarlas, ¿no? La genética, el ambiente, el alimento son los ingredientes necesarios para diferenciar el producto. Eso en carne, sin lugar a duda. Y me pregunto si somos productores de carne de calidad o de animales bovinos que tienen carne. En Argentina todavía se sigue comprando y vendiendo mucha hacienda en pie, y la incertidumbre de comprar animales en pie obliga siempre a jugar a la defensiva. La industria, cuando compra un animal en pie, no busca comprar un animal, lo que busca es carne, y como no sabe exactamente qué es lo que tiene ese animal en pie adentro, juega a la defensiva y trata de pagar lo menos posible. La producción de carne porcina y aviar se integra y el consumo aumenta. Fíjense qué interesante este concepto. Marcos mencionó un poquito el tema de integración, y yo creo que el gran desafío para la producción bovina de carne en Sudamérica va a ser la integración. La integración en esta cadena de la cual todos hablamos, la famosa cadena de la carne, el concepto win-win, del cual yo no sé si es tan real o no, de esta cadena amigable a la cual yo considero que lo mejor que le puede pasar es que sea lo menos amigable posible esta cadena, que sea lo más competitiva y que mejore su eficiencia. En el mundo bovino, la materia prima se compra como volumen y luego se clasifica. Fíjense lo que pasa en otras partes del mundo, uno compra un corral entero de ganado en cualquier field generalmente o en cualquier campo, y después cuando llega ese animal o ese lote de animales a la industria se lo empieza a clasificar. Siendo un sistema biológico, van a ser diferentes, no son todos iguales. Hay una palabra que yo creo que hay que dejar de usar y hay que prohibirla a nivel veterinario, a nivel ingeniero agrónomo, a nivel administrador, y es promedio. La palabra promedio es para mí, muy estándar, ¿no es cierto? Yo creo que nadie quiere ser promedio. Yo doy siempre el mismo ejemplo, ¿no? Nadie quiere ser un amigo promedio, un padre promedio, un profesional promedio. La competitividad es lo que nos hace ser un buen padre, un buen amigo, un profesional. Y creo que es importante mantener eso siempre como concepto de vida. Y la otra frase que me pareció interesante guardar es esta: es la competencia genera el deseo de mejorar, pero también la posibilidad de perder. Y eso es interesante porque el desafío de cambiar genera eso. Puedo mejorar, pero si me equivoco en el cambio, puedo perder y puedo desaparecer. ¿Y estamos dispuestos a ese cambio? ¿A crecer o desaparecer? Hay que tener agallas a veces para hacer eso. Eh, yo quiero arrancar la charla arrancando desde el punto de vista global y después ir bajando. Si yo agarro el mundo entero, veo que básicamente 25% de la población del mundo vive en estos cuatro lugares. La parte amarilla representa el 25%, la parte azul otro 25%, la azul verde otro 25%, y así sucesivamente. ¿Por qué pongo esto acá? Porque yo digo, como latinoamericano, ¿a dónde quiero exportar carne vacuna? ¿Dónde creo que la gran oportunidad está? A ir a un mercado como el americano, el canadiense y el africano,
al europeo, junto con el Rusia, al chino, al indio. Y después vamos a ver que en muchos lugares donde hay mucha gente, en muchos casos no hay dinero. O sea, hay una idiosincrasia, hay una incompetencia, si quieren llamarlo así. Donde tengo dinero, no tengo gente, Europa. Donde tengo dinero, tengo poca gente, Europa. O donde tengo poco dinero, tengo mucha gente, como puede ser una India, como puede ser una África. Cuando yo empiezo a mirar la carne bovina en general y asumiendo que es una carne de alta demanda, de gran volumen y demás, encontré este cuadrito que me pareció muy interesante cuando empiezo a ver la cantidad de animales que se faenan por especie. Y fíjese qué interesante, ¿no? En el bovino son solamente 296 millones de bovinos que se faenan en el mundo por año. Cuando hay 1.300 millones de cerdos, hay 58.000 millones de gallinas, hay 2.800 millones de gansos, hay 430 millones de cabras. O sea, mi competencia es la que estoy mirando en este cuadro. Todo eso se llama proteína animal. Entonces yo tengo que hacer algo diferente para que cualquier ciudadano del mundo busque la mía y no las otras alternativas. ¿Qué hago para que eso suceda? Y bueno, tengo que empezar a hablar, a ver quiénes son los que compran mi producto o compran el producto llamado proteína animal. Yo creo que si hay algo diferencial en los últimos 10 años es que la gente joven habla mucho más de proteína animal, de carne de cerdo, carne de pollo o carne bovina. Miren el concepto de proteína animal y cuánto de proteína animal yo quiero ingerir en mi vida, en mi día, en mi semana, etcétera, etcétera. Para ver un poquito quién es mi cliente, encontré este cuadro que me pareció muy interesante y básicamente lo que dice es en qué se parecen o qué opinan las diferentes generaciones o diferentes temas. Y el principal me parece es el tema del patriotismo. Fíjense qué interesante, ¿no? El baby boomer, una persona de mi edad, es muy patriota y un chico de 18 38 años es poco patriota. Y entiendo que sea poco patriota. Ese chico de 18 38 años conoce más el mundo que yo con 65. Porque en los últimos 5 años tuvo la oportunidad de conocer el mundo. Él considera que no le debe nada a un país. Después podemos analizar si está bien o está mal, pero lo que tenemos que tratar de entender, esta nueva generación que va a ser nuestro próximo consumidor, tenemos que ver cómo piensa y no tratar de cambiarlo o criticarlo. Es cómo piensa él, y piensa de esta manera. El patriotismo no es importante para él. La religión no es importante para él. Tener hijos no es importante para él. Insisto, que piense yo diferente es intrascendente. Él piensa así. Ahora, más interesante es en qué piensa igual que yo. En el trabajo duro, miren qué interesante este concepto. ¿Cuántas veces decimos no porque la gente joven no tiene la convicción o la dedicación para ponerse a trabajar? ¿Saben qué pasa? Trabajan en forma más eficiente, trabajan en forma más tecnológica, más digital, solucionan las cosas de forma más rápida y no son tan berceros como somos nosotros. En la parte de comunidad, de envolverse con la comunidad, fíjense qué interesante, qué fuertes son. Y la última que a mí me impresiona mucho es la tolerancia con otros. Así como muchas veces la generación joven muestra un tipo de insolencia hacia la gente grande, son muy tolerantes entre ellos. Y yo creo que la tecnología digital, que es una tecnología competitiva, pero muy cooperativa, ellos la entienden muy bien. Último cuadro referente a nuestros clientes. Yo digo, voy a producir carne en Argentina, Uruguay o en Sudamérica, ¿y a quién se la quiero vender? Y ahí miro un poco quién es mi población. ¿Voy a ir a Europa? ¿Voy a ir a Italia? ¿Voy a ir a Alemania? ¿Voy a ir a España? ¿Voy a ir a Francia? ¿Voy a ir a Inglaterra? Y miren mi población. Es una población grande en edad, no mucha, que ya está dejando de comer carne, que ha puesto, diría, muchas restricciones en cuanto a cómo debe ser, cómo debe prepararse, mucho para arancelaria. O entro a mirar la parte de abajo del cuadro donde veo un Brasil, un África, un Irán, una Indonesia, un Filipinas, un Saudi Arabia, y como dije antes, países jóvenes, con mucha gente, pero tienen la capacidad adquisitiva de comprar un producto caro como puede ser la carne bovina. Porque si yo lo miro desde ese punto solamente, es fácil explicar por qué la carne porcina y la carne aviar nos han pasado por arriba. Pues es un tema de costo y es un tema de uniformidad de producto. ¿Qué pasa con nuestra uniformidad de producto? Y ahí voy y donde veo, me parece que tenemos el mayor problema en nuestra carne. Gracias a Dios, hoy la tecnología está permitiéndonos en forma muy rápida determinar calidad de carne. Esto no se ve en una planta de pollos o en una planta porcina.
por razones muy simples. Porque así como en el sector bovino tenemos razas, en el sector porcino y aviar tenemos líneas genéticas. Si uno ve en aves, uno tiene la línea Ross, la línea Cobb y alguna otra línea más. Si uno mira en cerdos, tiene la línea Pig y otras líneas más. Pero es muy uniforme el proceso. Es muy uniforme el proceso y es uniforme el producto. Entonces es muy fácil llevar toda la cadena productiva integrada, porque arrancamos con una misma base genética y todo el proceso es el mismo. Cuando yo genero un producto que depende tanto del cielo abierto, como decía Marcos esta mañana, con tanto cielo abierto depende de muchas cosas que yo no controlo. Y entonces, ¿qué pasa? La misma genética se va a comportar diferentes en diferentes cielos abiertos. Es muy diferente un novillo que yo recrío en Salta, a uno que recrío en Entre Ríos, a uno que recrío en La Pampa, a uno que recrío en Pergamino. La misma genética. Pero dónde lo pongo, qué comida tiene, qué clima tiene, qué humedad tiene, hace que el animal pueda ser muy diferente a lo que tengo de frente mío. ¿Qué ha hecho el mundo para solucionar este problema? Y voy a mostrar 3 ejemplos muy interesantes. Primero, Australia. Muy interesante Australia, cómo ha aprendido a competir con Estados Unidos, que parecía ser el que tenía el concepto más claro en cuanto a calidad de carnes. Ahora, fíjense qué interesante cada uno de los procesos, ¿no es cierto?, de la concepción, el animal en pie, la media res, los cortes y cómo lo cocina. Es tan precisa la clasificación de carne en Australia que habla desde el tamaño de jiba. Tamaño de jiba determina, en muchos casos, o ayuda a determinar terneza. Entonces la caja va a decir que si el tamaño de jiba es mayor a X centímetros, posiblemente ese producto tiene que estar más tiempo madurado o cocinado de forma diferente. Hago un comentario sobre el tema de la cadena que a mí siempre, como dije al principio, lo queremos mencionar como una cosa de todos amigos y todos tiramos del mismo lado. La cadena, cuanto más tensa esté, mejor es. Y va a estar tensa porque hay diferentes objetivos en cada uno de los procesos productivos de la carne bovina. Una cosa es el que genera genética, otra cosa es el animal en pie, otra cosa es la media res, otra cosa son los cortes y otra cosa es cómo cocina. O sea, cada eslabón de la cadena tiene su propio interés. ¿Y qué es lo que le hace que sea estable en el tiempo? Es que tiene los dos extremos tirando cada uno para su lado. Entonces yo, dentro de todo, puedo decir, bueno, yo quiero un animal que más gane de peso, que más marmoleado tenga. Pero todo eso tiene un factor económico. Entonces me tira el eslabón anterior para ir no tanto marmoleado, más ganancia de peso o menos ganancia de peso, o más conversión o menos conversión, o menos costo, más costo. Pero lo que no tenemos que tenerle miedo es a esta tirantez en la cadena, en la que tenemos que entender que cada individuo en la cadena tiene que hacer todo lo posible para ganar dinero dentro de su eslabón. Y los eslabones de cada lado van a permitirte o dejarte irte 100% para un lado, 100% para el otro. El otro ejemplo de tipificación es el típico americano, como todos conocemos, donde habla de Prime, Choice y Select, creado en 1929. O sea, fíjense el tiempo que tiene, fíjense cuánto hace que el mundo está dándose cuenta que la carne bovina no es la misma. Y porque su sistema productivo es diferente. Entonces tengo que recibir materia prima, clasificarla y ahí empiezo a darle valor agregado. El ejemplo más interesante, fíjense lo que es Canadá, ¿no? Cuando yo hablo de Canadá, arranco con una media res, donde lo primero que menciona es la edad, después baja sexo, después baja calidad de grasa, y fíjense, tengo calidad de grasa, si es grasa blanca, sigue para la izquierda. Si es grasa amarilla, ya queda como una categoría degradable. Mido músculo, si es deficiente, va a la derecha como degradable. Si va a la izquierda, como sigue mejorando su calidad. Y así llego desde un animal joven, por sexo, por cantidad de grasa, por cantidad de músculo, por color del músculo, por calidad del músculo, y ahí llegué a mis categorías A, B, A, AA, AAA y 4A. Y ahí voy a pararme un segundito porque creo que es extremadamente importante lo siguiente. No podemos determinar calidad de carne por la silueta de la res. No nos dice nada. Silueta de músculo, silueta de res no determina calidad. Y lo que el consumidor compra o quiere recibir en su casa es calidad de músculo. Un concepto que todavía en Argentina no se ha cambiado. No conozco en Uruguay el detalle, pero yo creo que hasta que no abramos esa media res y veamos qué tiene adentro, seguiremos vendiendo carne promedio, carne de su uniforme y carne latinoamericana, la cual tratamos de venderle atributos de que fue criada en pasto, naturaleza, etcétera, etcétera,
pero yo creo que no son atributos suficientes en el momento que pongo ese bife en el plato. Dos conceptos importantes, me parece, para mencionar acá, que tenemos que ver cuando hablamos del animal en sí, ¿no? Dos extremos. El primero es, fíjense que las carnes del medio de la res, que representan solamente un 11% en peso, son un 27% en valor. Y en el otro extremo, lo que es grasa y hueso, que representan un 27% en peso, representan un 1,6% en valor. O sea, fíjense que este animal que yo crío o compro en una industria frigorífica, tengo cosas que valen casi nada y cosas que valen, o piezas que valen casi nada y piezas que valen mucho. Entonces, me hace gracia a mí cuando uno lee en los medios cómo puede ser que a un productor le paguen $2 el kilo de carne cuando voy a la carnicería y una colita de cordero vale $8. O sea, tenemos que tener cuidado cuando la gente escribe eso, porque son realmente pavadas y es una falta de respeto de nuestra inteligencia. Cuando yo compro recibo un complejo llamado media res, cada una de esas piezas tiene diferentes valores y el componente o la integración de esa res hacen que yo pueda vender o comprar a un valor o al otro. Siguiente cuadro muy interesante, ¿por qué? Porque fíjense lo que pasa, que no pasa en ninguna otra carne. Tenderloin es el lomo, sin lugar a duda, el ribeye el ojo de bife, el strip loin el cuadril. Fíjense lo que pasa, es un cuadro viejo, pero creo que representa muy bien lo que quiero decirles. Yo cuando compro una pata muslo, yo cuando compro una pechuga, yo cuando compro una bondiola, cuando compro un jamón, no veo esta diferencia. Porque como dije al principio, arranco con una genética y con un proceso productivo uniforme. ¿Qué nos pasa en la carne bovina? Por más que arranque con la misma genética, si después trato a ese animal en forma diferente, en uno tardo 3 años en faenarlo, en otro tardo 2 años en faenarlo, en uno lo engordo con grano, el otro lo mantengo en pasturas, saturándolo de proteína cuando él quiere energía y le sigo dando proteína, y voy a generar un animal que posiblemente no tenga mucho marmoleado, posiblemente venda ese lomo a $9,40 en vez de 14,15. Y es ahí donde empieza el gran desafío de la carne bovina. Tenemos que entender que lo que el mundo quiere es carne y no animales. Tenemos que entender que lo que el frigorífico compra es carne y no animales en pie o medias reses colgadas. Ese es el gran desafío. ¿Cómo yo me acerco a esta industria que parecería que no sé si me quiere mucho o no me quiere mucho? Yo le contaba a Marcos el otro día que me pareció muy interesante lo que hizo Minerva en Sudamérica, tanto en Argentina como en Uruguay. En su momento puso de presidentes a 2 personas que venían del lado de la producción. La industria frigorífica en Sudamérica, en todas partes del mundo, ¿no? Pero en Sudamérica en especial, yo creo que se está dando cuenta que está pasando a ser más importante la originación del producto que la venta del producto final. Porque la originación del producto es donde tienen más discrepancias, es donde tienen más diferencias. No consigue recibir uniformidad para procesar y vender. Recibe desuniformidad que tiene que ordenar y después recién empezar a vender. Argentina en ese sentido tiene un serio problema, ya que por cuestiones de cenaza, por ejemplo, yo no puedo poner en diferentes rialeras de diferentes calidades de carne y después ir empaquetándolas de esa diferente manera. Cuando yo compro un lote, por ejemplo, una jaula de novillos de Cota Hilton, todos esos novillos o todas esas reses de novillos quedan adentro de una cámara por número de agarrón. Pero el problema que hay es que esos animales pueden ser muy diferentes. Es biología lo que estoy colgando. En mi familia yo veo, tengo hermanos mayores, menores, con más altura, con menos altura, con menos peso, con más peso. Pasa lo mismo en cada lote de hacienda que yo compro. Si yo no tengo la capacidad de empezar a dividir y a juntar por peso y por calidad de carne, cuando yo meto ese producto en una caja y llega al destino, tengo un serio problema de uniformidad. La uniformidad de producto es lo que va a hacer que nuestra carne pase a ser diferencial. Cuando hablo de uniformidad, cuando hablo de uniformidad, no es que sea todo igual. Lo que yo tengo que aceptar es que la biología me va a dar desuniformidad y yo tengo que permitirme uniformar, juntar todo lo que tiene categoría A con la B con la B, la C con la C. Y no quiere decir que uno sea mejor que otro, porque hay mercados que prefieren categoría C y otros mercados que tienen categoría A. Lo importante es no engañar o darle a un consumidor o a un cliente una mezcla de cosas, porque ahí es donde empieza a pagarme en promedio. Es ahí
donde mi calidad se pierde porque el promedio hace que a todos les paguen igual. Interesante este cuadrito porque Marcos habló esta mañana sobre el tema de la importación de animales en pie en Uruguay, ¿no? Soy capitalista puro, créanmelo. Creo en el libre mercado y lo mejor que puede pasar es que uno pueda exportar e importar. Se nos mezcla cuando el tema gobierno o la burocracia empieza a poner trabas y usamos las trabas a veces sanitarias como para decir, bueno, como yo tengo un paraguas sanitario, no quiero que entre nada de afuera. Este ejemplo de Estados Unidos creo que es muy valedero, ¿no? Estados Unidos importa año tras año por 5.000 millones de dólares y exporta por 8.000 millones de dólares. Estados Unidos importa animales en pie, tanto de Canadá gordos como de México para ser recriados. Y a su vez exporta menudencias y exporta cortes de alto valor. Yo creo que sería espectacular, ¿no es cierto?, que entre Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, yo en su momento podría importar animales para engordar en la Argentina porque tengo mucho grano y pudiera exportar carne a un lugar, o traer materia prima para hacer hamburguesas de Paraguay o de Brasil, para poder exportar cortes de alto valor de Uruguay o Argentina para mercados demandantes. No le tengamos miedo a eso, no le tengamos miedo mientras se haga las cosas con yo les llamo honestidad o realidad profesional. Tenemos que abrir el juego. Está bueno que las cosas funcionen, que yo pueda comprar una cosa porque hay alguien que la produce más barato que yo y vender algo porque le puedo generar más valor y le puedo vender a un valor más alto por otro lado. Este cuadro me parece que muestra lo que es la integración. Fíjense que realmente la integración empezó a funcionar, en este caso en Estados Unidos, cuando empezó a haber arreglos entre la industria frigorífica y básicamente los feedlots. Yo me acuerdo cuando estábamos allá, el primer arreglo que tuvimos fue con IBP, que es Tyson en este momento, cuando Cactus define, que pensamos que nos íbamos a fundir, vender toda su hacienda a una sola empresa frigorífica. Y que esa empresa frigorífica nos pagara en base a la calidad de carne que producimos. Y esa calidad de carne que producimos se comparaba con lo que compraba esa empresa ese día. Entonces yo competía con la población que entraba en la planta ese día, mi población entraba y se clasificaba en base a cómo competía con la población general. Era interesante porque al principio nos hizo un poco de cosquillas, como se podrán imaginar, pero llegó un momento en que empezamos a darnos cuenta qué es lo que tenía valor, qué es lo que valía más. Había corrales en los cuales había animales, o el diferencial entre el mejor animal y el animal, y no peor, pero en cuanto a calidades diferenciales, 300 a 500 dólares. Al quinto corral uno se da cuenta qué es lo que paga una prima en un frigorífico y empieza a generar o empieza a producir ese producto. Cuando teníamos medias reses livianas, que el mercado no las quería, las comprábamos como medias reses y las mandábamos a México. Y el animal pesado los dejábamos para ser depostados. ¿Qué es lo que está pasando en la integración de la producción proteica del mundo? Esta integración hace que la industria frigorífica vaya para atrás, como dije antes, a la originación y digan, miren, lo que a mí el cliente me dice es que quiere este producto. Vos sos un gran generador de pasto, vos sos un gran generador de proteína animal, si querés llamarlo así. Pero entendé que yo soy el que te puedo dar la genética que genera esa proteína animal. ¿Qué pasa en los cerdos o qué pasa en los pollos? Normalmente la industria le da al productor la genética porcina o la genética aviar y el productor genera kilos. Porque el productor lo que sabe hacer es generar kilos. Lo que tiene que desprenderse, y esto va a hacer un poquito de ruido, es del romance de qué quiero producir. ¿Por qué quiero producir Hereford? ¿Por qué quiero producir Angus? ¿Por qué quiero producir Limousin? Todos sabemos que hay una sola marca en el mundo que ha sido realmente estupendo el marketing que ha hecho y funcionado. Y es la raza Angus. Por X causa, no importa, después lo podrán analizar cada uno en su casa, pero por X causa, todo lo que es negro y todo lo que es la palabra Angus
ha traído a muchos clientes en el mundo. Hoy en día mismo China, que es un comprador básicamente de vaca manufactura, cuando uno le habla de vender carne de calidad, lo primero que te dicen es a grano y que sea Angus. Acuérdense una cosa, el chino le gusta comer en McDonald's y a nos gusta meditar. O sea, Occidente quiere copiar cosas de Oriente y Oriente quiere copiar cosas de Occidente. Entonces, yo creo que tratar de venderle a Oriente, tratar de venderle a China el concepto de carne a pasto, y vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas porque si hay algo que el oriental entiende es producto uniforme. No le cabe en la cabeza recibir algo, abrir una caja y llena de sorpresas. La integración en la carne bovina es el siguiente paso extremadamente rápido que hay que tomar, porque si no vamos a seguir siendo generadores de un producto indefinido, tratando de ponerle en marketing o tratando de venderlo no por los atributos, sino por las desventajas que tiene el otro. Y ahí me gusta siempre hacer un comentario. ¿Cuántas veces vendemos nuestro producto criticando al otro más que vendiendo los atributos del nuestro? Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos del tema hamburguesa. Pero el tema de integración, el tema de empezar a vender nuestro producto en forma adelantada en el tiempo, es algo que se tiene que venir en la carne vacuna. No puede ser que yo tenga hacienda para vender dentro de un mes y el día X, que es el día que la voy a vender, no sé si el mercado subió, si bajó, si el señor Trump hizo un comentario que van a cerrar las exportaciones o abrirlas, o la bolsa en el mundo bajó, o llovió en la provincia de Buenos Aires, el mercado lineal bajó 5 pesos o subió 5 pesos. O sea, no podemos trabajar tanto tiempo para el día que hago mi marketing, depende de un montón de factores externos a mi proceso productivo por el cual tanto trabajé. No tengo que asustarme, no tengo que tenerle miedo, y hoy en día, como dije antes, la industria me parece que está más abierta que nunca a ser receptora de lo que el productor tiene y lo que el productor puede producir. A su vez, el productor tiene que entender lo que quiere en la industria. No tengo que producir lo que yo quiero producir. Tengo que entender y producir lo que mi cliente quiere. Ahora, siempre hago esta diferencia. Es muy diferente cliente que consumidor. Y muchas veces nos confundimos con eso. Si yo mirara quién es mi consumidor, y la verdad que no tendría que producir nada de carne, porque lo que leo en las revistas, ¿no es cierto? Buenos diarios es la carne hace mal, la carne es esto, la carne aquello. Pero mi cliente, que es el que escribe el cheque, es el que me dice qué tengo que producir. Y cuando el valor del cheque sube o baja, quiere decir que estoy en lo correcto o en lo incorrecto. Entonces, no tratemos de pasar escalones o eslabones en esta cadena que hemos hablado antes. Miremos quién es el siguiente eslabón y qué necesita el siguiente eslabón. Entonces, cuando yo produzco carne, tengo que producir la carne que el frigorífico me demanda, no la que el consumidor me demanda. Porque el frigorífico es el que me lleva el cheque. Y a su vez el frigorífico hará lo mismo con el supermercado y el supermercado con el consumidor. Pero el criador tiene que escuchar al recreador, el recreador al frigorífico al supermercado y el supermercado al consumidor. No el criador al consumidor. Porque pasan muchas cosas en el medio. Tengamos mucho cuidado, creo, porque nos puede pasar esto. Este cuadro básicamente muestra lo que ha pasado con la leche. Y fíjense que en los últimos, del año 2015 al año 2020, la cantidad de dinero que se gasta en leche vacuna es cada vez menos. No solamente tenemos la competencia de la proteína animal proveniente del animal, sino tenemos ahora la competencia de la proteína no animal, llamada plant-based, llamada cell-based. ¿Y dónde ha entrado esta proteína alternativa? Ha entrado en un sector que es espectacular y que se llama la hamburguesa. Déjenme hablar un minuto de la hamburguesa porque la verdad que es fascinante. Dos cosas quiero decir. Uno, cuando voy a comprar una hamburguesa, miro y digo, a ver, ¿qué porcentaje de grasa y qué porcentaje de carne tengo? 90-10, 80-20, o sea, 90 carne, 10 grasa, 80 carne, 20 grasa. Y digo, quiero comprar una hamburguesa magra porque es buena para mi salud, etcétera, etcétera. Cuando voy a comer esa hamburguesa y pruebo la 90-10 con la 70-30,
me doy cuenta que es mucho más rica la 70-30 que la 90-10. Y ahí voy a lo que, lo que tengo que prestar atención, a lo que la gente dice y lo que la gente hace. La gente se compra zapatillas Nike 5 veces por año, pero pocas veces corre. Todos tenemos jogging Nike, pero pocas veces corremos. Con la hamburguesa nos pasa lo mismo. Cuando voy a comer una hamburguesa, la hamburguesa más rica, ¿saben cuál es? Es la que más servilletas utiliza. ¿Por qué? Porque es la que más me ensucia, digamos, cuando lo voy a comer. Porque es la más sabrosa, es la que más gusto tiene. Entonces, no nos engañemos con este tema del magro y de la carne sana. Una cosa es lo que la gente dice y otra cosa es lo que la gente hace. Cuando yo voy a comer carne, quiero comer un buen pedazo de carne. Cuando voy a comer un asado, y esto lo entendemos bien los uruguayos y los argentinos, no quiero ese asado magro, duro, fibroso que no puedo masticar. Me gusta esa marmoleo hasta mismo en el asado. Porque eso es lo que nos gusta. Cuando decido comer algo es porque me gusta comerlo. Y después si me quiero cuidar a nivel salud, esa noche comer ensalada, tomaré sopa, lo que sea. Pero no busquemos en el tema salud nuestro producto en el que consumo. Porque ¿qué va a pasar? Cuando lo sano de un producto magro cárnico va a ser que lo deje de comer porque no es rico, porque es duro, porque tengo que cocinarlo mucho, porque tengo que agregarle muchas cosas para que tenga un poco más de sabor. Esto se nos viene encima. Estábamos en Washington hace un par de años hablando, bueno, por primera vez Swift exportó carne fresca después de tanto tiempo, y estuvimos hablando con gente que representa a la industria bovina, y había una abogada, un crack, una abogada joven, que decía, lo primero que vamos a hacer del sector cárnico americano es no criticar la hamburguesa en base a plantas, plant-based. Lo que vamos a hacer es aprender a convivir con ella. Y que sea el cliente o el consumidor quien determine qué quiere comer. Cuando yo voy a un restaurante y veo que tengo la hamburguesa típica de carne bovina y la hamburguesa que no tendría que llamarse hamburguesa, y ahí hay un tema por el nombre, que venga de plant-based, hace que la pareja pueda ir al mismo lugar a cenar, a almorzar o donde sea. Porque uno de los dos puede comer plant-based, el otro puede comer la carne vacuna que tenga ganas de comer. Como dije al principio, vendo atributos, no vendo críticas del otro lado. ¿Por qué me quedo en la hamburguesa? Porque yo veo, no solamente en la Argentina, sino en varias partes del mundo, el gran consumo, el gran aumento de carne bovina últimamente se ha dado en la hamburguesa. El corte fino, los bifes y demás se han perdido en muchos casos, en el caso de la pandemia, por no poder ir a restaurantes. La hamburguesa se puede cocinar en casa, ha pasado a ser un evento social muy interesante y de fácil acceso a todo el mundo. Acuérdense que el 50% de la carne que consumen los americanos es en forma de hamburguesa. Acuérdense que es un producto fácil de llevar, fácil de consumir, fácil de preparar. Y aquí voy a hacer un comentario con respecto a las otras carnes. ¿Es nuestro producto tan fácil de preparar como es la carne porcina y la carne aviar? Dos comentarios. La carne aviar, en general, uno puede decir, la pechuga es un producto rico, no rico, y no sé si es tan rico, pero exacto, como dije antes, es muy uniforme. Y fíjense qué interesante. Estados Unidos importa pechugas y vende patamur, importa pechugas y vende garras, importa pechugas y vende menudencias. ¿A qué estoy llegando? A que nuestra competencia ha llegado a un punto donde el consumo de carne aviar en este momento en Argentina es casi mayor que el consumo de carne bovina. ¿Por qué? Por su facilidad de compra, por su no sorpresa, porque más que nada el aviar es la única carne que no tiene ningún prejuicio. La carne aviar la come cualquier religión, cualquier estrato social, cualquier sexo. O sea, la carne aviar, desde un joven hasta mi suegra, desde un judío hasta un hindú, hasta un cristiano. O sea, bueno, como dije antes, es como la marca Nike. No tiene estrato social, todos la pueden comer. El cerdo es diferente, a pesar de ser el producto, la proteína animal que más se consume en el mundo, tiene sus bemoles religiosos. Y la bovina está ahí en el medio, que si la
proceso de cierta manera puede ir a diferentes religiones. Pero, como dije antes, la integración va a hacer que la carne bovina pueda competir con la carne aviar y con la carne porcina para entrar a cualquier estrato social o a cualquier religión. Dos cuadros que creo que van a impresionarlos, porque me parece que es un gran problema que tenemos. Voy para adelante y voy para atrás. Yo me acuerdo cuando vi esa foto por primera vez, y ahora entiendo por qué hay tanta crítica al engorde a corral. Cuando la gente ve eso y dice, yo probé engorde a corral y no anduvo. Yo creo que tengo que cambiar el nutricionista, la ración no funcionó, los animales no engordaron, la conversión fue mala. Hagamos un poco de mea culpa y veamos, ¿esto es engorde a corral o es cualquier cosa? Y saben que con el mayor respeto a quien ha hecho eso, es una falta de respeto decir que eso es engorde a corral. Es una falta de respeto al que hace esto. Porque la misma genética estaba en los dos lados. Y yo les puedo asegurar que la genética que estaba en el otro corral, en este tipo de corral, va a poder expresarse al máximo. La función de la terminación industrial en toda carne, en toda proteína animal, es la mayor expresión de genética que yo traigo en ese animal. Y eso es lo más importante. Tener expresión genética de lo que arrancó hace 1 año, 2 años o 3 años cuando empezó mi proceso de cría. ¿Por qué pongo este cuadro de vacas? Porque es interesante. Cuando yo veo la cantidad de faena de vacas que hay en la Argentina, la cantidad de exportación de vacas que hay en la Argentina, y por respeto a la vaca. Fíjense que si yo arranco de la derecha y voy para la izquierda, fíjense que la vaca que yo vendo como manufactura, que yo recibo como manufactura, como conserva en el frigorífico, en algún momento esa vaca fue la de la derecha, una vaca gorda, una vaca madre, una vaca generadora de vida. Mi pregunta es, ¿por qué dejamos que esa madre llegue a ser lo que es la vaca de la izquierda, esa vaca manufactura o esa vaca conserva? Hay estudios que dicen que el 20% de la rentabilidad de los ranchos en algunos lugares del mundo viene de la vaca, porque la vaca es una buena generadora de carne. Y mi pregunta es, ¿por qué la dejamos muchas veces venir a menos? Yo les puedo asegurar, ninguna vaca conserva o manufactura va a poder entrar en ese negocio. Entonces, mi pregunta es, o la vendo cuando es gorda y genero carne, o tengo que hacer algo diferente. Porque lo que se viene es esto. Lo que se viene es una presentación espectacular de la carne bovina para convencer a mi consumidor. Las carnes alternativas vienen empaquetadas de manera que ya ni se ve el producto. Uno agarra un paquete y quise sacar una foto y no lo pude. Yo voy a comprar pollo Tyson o cerdo Tyson y aparece una bolsa de diferentes colores, un montón de brillo, un montón de información y el producto en una ventanita chiquitita así que veo algo del producto. Ya no hay necesidad de ver el producto para comprarlo, porque sé lo que hay dentro de esa envoltura. En la carne bovina todavía no hemos llegado a eso. ¿Pero por qué nos pasa eso? Porque tenemos esto. Esto es un cuadro real de un producto que viene de 2 bolsas. Uno es consumo y otro es exportación. Y es un tema de la industria. Es una falta de respeto con respecto al consumidor procesar el mismo corte de carne de esa manera. O sea, en vez de criticar a la producción, ¿cuántas veces la industria tiene que autocriticarse y decirle, ¿por qué no se puede vender el producto? Y por si lo presento como está presentado en la forma izquierda, es lógico que nadie quiera comprar. Cuando lo presento en la forma derecha, ya es otra cosa. Es muy interesante lo que nos pasa ahora mismo cuando exporto. Vienen estos 2 productos, son el mismo producto. Y va en la misma caja. Y llega al mismo consumidor en Europa. Cuando yo abro eso y miro y digo, ¿cuál será el bueno? ¿El de grasa amarilla o el de grasa blanca? El de grasa amarilla me dicen que puede ser de pasto, el de grasa blanca puede ser que tenga un poquito de grano, puede ser más tierno, pero lo que genera es incertidumbre. Y cuando yo tengo incertidumbre, ¿saben qué hago? No compro. Esto es lo que pasaba en Estados Unidos hace X tiempo. 1 de cada 4 bifes era considerado no compatible. La gente no estaba contenta con eso. Hoy en día
debido a una cosa que les llaman ellos una auditoría de carnes, donde cada X cantidad de tiempo dicen, bueno, a ver, ¿qué hicimos con la carne en los últimos 5 años? ¿Mejoramos el marmoleo? ¿Mejoramos la uniformidad? ¿Mejoramos el tamaño de res? ¿Di exámenes en el tiempo para ver cómo me voy acercando a mi consumidor? ¿Estamos dispuestos nosotros en la carne bovina a analizar y decir qué hicimos hace 20 años o hace 10 años? ¿Y cómo estoy ahora? ¿Por qué menciono hace 10 años o 20 años? Porque ¿saben qué? En muchos casos ya no importa. Que la Argentina haya sido el principal exportador de carne hace mucho tiempo y ya no le importa al mundo. Lo que importa es qué hago de hoy para mañana. Y por eso mencioné un poco lo que es la gente joven. A la gente joven de la historia le interesa solamente un poquito, las cosas trascendentales, pero no, sí, la Argentina, una gran potencia. Lo importante es la Argentina para adelante. Siempre doy este mismo ejemplo, ¿no? Mi abuelo siempre decía, Argentina es una gran potencia. Mi padre, Argentina es una gran potencia. Yo a mis hijos no me animo a decirles. Les digo, Argentina, una oportunidad. Potencia no sé. Y pasa lo mismo en toda Sudamérica. Somos una oportunidad, pero tenemos que hacer muchas cosas para cambiar. Y para cambiar esas cosas, tenemos que aceptar el desafío y ser competitivos. 2 cuadritos más para terminar. Sin lugar a duda, el mundo mira eso. Me gustará la Hereford, me gustará el Musin, me gustará el número que sea. Pero hoy, el producto mejor aceptado por el consumidor o por el cliente y el que más marketing tiene es la raza Angus. En el mundo entero se habla de Angus y ya de por sí ya tiene un precio especial. Lo que tenemos que tener es poder hacer todo lo que podamos desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de proceso de ese producto en expresar su máxima capacidad genética. Eso es lo que hay que buscar. Porque todo eso hace que pase esto, diferencial de precio. Entremos a la cancha a jugar por diferencial de precio. Nadie entra a una cancha en cualquier deporte para empatar. Tenemos que entrar a ganar y hacer algo diferente. Yo tengo que ser mejor que mi vecino. Y les doy un ejemplo específico. Cuando yo trabajaba en Avex y teníamos 40 integrados, 40 personas que tenían galpones. Para competir entre ellos, dábamos primas a los que mejor tenían performance. No descuentos a los que tenían mal performance. Yo ponía una base de X. Y el que estaba por arriba de esa base, en ganancia de peso, en conversión, en mortalidad, le daba una prima. ¿Y saben qué pasaba? Al tiempo, el que tenía problemas de performance me decía, Miguel, ¿me puede decir quién es el que está arriba mío? Porque yo tengo que ir a ver qué es lo que está haciendo. Quiero copiarlo. Y así funciona la competitividad. Es competitividad cooperativista. No digo competitividad de matar al del lado. Pero yo como empresa, yo como industria, lo que más puedo hacer es a que mis integrados o la gente que forma parte de mi cadena, entre ellos, traten de ser mejores. Porque no voy a castigar al que anda mal. Al revés, cuanto más gente premio en mi proceso productivo, quiere decir que mejor yo voy a poder procesar y mejor voy a poder vender el producto. 2 puntos que me preocupan. Ese, que está muy de moda, el efecto invernadero, y de nuevo, uno puede estar de acuerdo, no de acuerdo, lo que uno entra a internet y lee, y es eso. Estamos siendo castigados por los medios, en algunos casos es real, en otros casos no es real, pero fíjense de nuevo, cuando yo comparo las carnes, el cerdo y el pollo son criticados por los ambientalistas, no por el ambientalista, sino por más la gente que cuida el bienestar animal. En cambio, el bovino es mucho más criticado por el ambientalista. Repito, el bovino es criticado por el ambientalista, por el metano, por el dióxido de carbono. En cambio, el cerdo y la crianza o la producción de cerdo y pollo, primero no es a cielo abierto, no se ve, no se permiten visitas, pero sí se habla del bienestar animal. Y es verdad, si uno ve una cerda en una jaula toda su vida, si uno ve 30.000 pollos en un galpón, se habla de bienestar animal. Lo que tenemos que tener cuidado, y más que tener cuidado, es saber lo que decimos con base científica, es qué estamos haciendo para que las cosas cambien. ¿Qué estamos haciendo? No a la defensiva, sino con orgullo. Porque si hacemos las cosas bien, tenemos que estar orgullosos de lo que estamos haciendo. No jugar a la defensiva. Este cuadro lo copié el otro día y la verdad que me hizo ruido, ¿no? Cuando yo veo
que las 20 empresas más grandes de productos que producen carne o leche producen la misma cantidad de efecto invernadero que una Alemania o con un Reino Unido, y todas conocidas, ¿no es cierto? JBS, Tyson, Cargill, los productores de leche, Fonterra, muy conocida en Uruguay, National Beef, la dueña, y Marfrig, hoy en día una sola empresa, Minerva. Son desafíos que tenemos que enfrentar, y no tenemos que enfrentarnos escondiendo la cabeza. Tenemos que enfrentarlos porque tenemos que estar seguros de lo que producimos es un producto saludable para la gente, sano, y que cumple lo que la gente quiere, cumple lo que mi cliente, como dije antes quiere. Tengamos mucho cuidado con la trazabilidad, no creamos que lo que la gente quiere es la foto del ranchero con su familia y el novillo. Yo creo que eso no es real. Yo creo que la gente quiere, en cuanto a trazabilidad, es lo que estoy poniendo sobre mi plato y enfrente a mi familia es un producto sano, saludable y bien generado. No me interesa si lo produjo Juan, Miguel, César, Pedro, quien sea, sino cómo fue procesado, cómo fue generado. Yo creo que el gran desafío viene por ahí, el gran desafío viene por no tratar de inventar muchas cosas, sino empezar a copiar. Fíjense que cuando me pidieron hablar de carnes, no he puesto un cuadro de quién exporta o quién importa. Todo eso está en internet, todo eso lo pueden mirar ahí. Lo que yo creo que como productores, en el día a día genero kilos, pero cuando llega la tarde tengo que pensar qué negocio quiero, a dónde va mi vida, a dónde va mi negocio, a dónde va mi producción. Tengo que abrir la cabeza y empezar a mirar qué es lo que me rodea. No hay excusa para no saber lo que pasa en el mundo. Lo que ha pasado con la pandemia es espectacular, cómo nos ha abierto la cantidad de información que existe. No creamos más en lo que dicen. Si queremos o dudamos de lo que alguien nos cuenta, hoy en día la cantidad de información académica gratis que hay, la cantidad de información de empresas que hay es tremenda. A mí me da envidia la agricultura por la cantidad de empresas que ayudan al agricultor a producir más. Cuando vamos a un evento de este tipo y el tema es agrícola, se llena de gente grande, se llena de gente joven. Cuando ese programa es ganadero puro, encuentro mucha gente grande. Y eso me preocupa. ¿Por qué no tenemos un sex appeal en el sector ganadero como lo tiene la agricultura? Algo tenemos que cambiar y algo tenemos que desafiar. Y creo que lo mejor que podemos hacer es darle espacio a este joven insolente que desafía nuestro conocimiento, que en 2 minutos soluciona un montón de cosas. A mí una cosa que me impresionó estando en Swift, un día hablando con una persona joven que venía a buscar trabajo, me dice, mire, mi padre hace 30 años trabajaba en Swift y estaba en la parte de mantenimiento. ¿Sabe qué hacía mi padre? Barrer. ¿Sabe lo que yo quiero hacer? Es manejar la barredora. Y ese es el desafío nuestro. No tenemos que contratar gente para barrer. Tenemos que contratar gente que sepa manejar la barredora. Tenemos que contratar gente o buscar gente que sea tecnológicamente y mentalmente preparada. O ayudarla a que esté tecnológicamente preparada. La tecnología es lo que nos va a cambiar la vida. El concepto artesanal, y creo que nos va a costar mantenerlo. Creo que el mundo va mucho más rápido que lo artesanal. Si quiero mantener lo artesanal como nicho, bienvenido sea. Lo artesanal como industria va a ser difícil. El mundo me va a llevar por delante. Les agradezco a todos. Creo que la oportunidad es grande, el desafío es grande. Creo que si los confundí, es lo que quise hacer. Si les quise mostrar un entorno complicado, es lo que quise hacer. Lo que sí sé es que el día de mañana a mí me gustaría que cuando salga un barco de Sudamérica, esos colores representen no solamente carne, sino carne materia prima, carne clasificada, menudencias y demás. Oportunidades hay. Lo que tenemos que hacer es los deberes, no echarle culpa a nadie, hacernos responsables de lo que hacemos, hacernos responsables de lo que producimos y hacernos responsables de lo que llega al consumidor. Muchas gracias.